بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ciertamente las alabanzas son para Allah, le alabamos, pedimos ayuda y perdón, y nos refugiamos en Allah del mal de nuestras almas y de los pecados de nuestras acciones. A quien Allah guía, nadie podrá desviar, y a quien Allah desvía, nadie podrá guiar. Y atestigo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, único sin asociados, el Dios de los primeros y los últimos, el que sostiene los cielos y la tierra, soberano absoluto del día del juicio. No hay victoria excepto en su obediencia, tampoco orgullo excepto en la humillación ante su inmensidad, ni riqueza excepto en el requerimiento de su misericordia, ni guía excepto en la guía de su luz, ni vida excepto en su complacencia, ni placer excepto en su cercanía, ni pureza y victoria para los corazones excepto en la fidelidad en el amor hacia Él. Y Él es aquel que cuando se le obedece recompensa, si se le desobedece acepta el arrepentimiento y perdona, si se le suplica responde. Y atestigo que Muhammad es el siervo de Allah y su mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, el confidente de su revelación, el mejor de su creación, el mediador y embajador entre él y su creación, el enviado con la religión y método más recto. Lo envió Allah como misericordia para el universo, imam de los piadosos y como prueba para todas las personas. Lo envió en un momento en el que no había mensajeros desde largo tiempo. Guió a través de él al camino más recto, al sendero más claro, y ordenó a sus siervos obedecerle, respetarle, defenderle, auxiliarle, amarle y cumplir con sus derechos. Cerró todos los caminos que conducen a él, excepto yendo por el camino por el que él fue. Por tanto, oh Señor nuestro, recompénsale por nuestra causa con lo mejor que hayas recompensado a un profeta por su nación y a un mensajero por su llamado y mensaje, y resucítanos en su compañía y no separes entre nosotros y él hasta que entremos al paraíso, y que la paz y las bendiciones sea con él y con todos los mensajeros hasta el día del juicio final. Amén. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos y hermanas de la sala Islam por la Paz de Paltalk. Hoy, 24 de octubre de 2008, nos volvemos a reunir en esta sala para seguir con nuestras clases de los viernes. Y en el calendario musulmán, hoy es 25 de Shawwal del año 1429. Nos paramos en esta clase, en esta bonita clase, frente a un gran tema que tiene relación con el Tawhid, con el monoteísmo islámico, el que vimos la semana pasada. Hoy, inshallah, hablaremos del Isra o el Mi'raj, o lo que es lo mismo, el viaje nocturno que hizo el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Hoy en esta clase iremos paso a paso viendo cómo fue este viaje, describiéndolo desde los hadices auténticos de la Sunna. Y para empezar con esta clase, primero vamos a definir qué es Isra en árabe y qué es Mi'raj. ¿Qué es Isra y qué es Mi'raj? En su pantalla lo pueden ver el título en la parte superior de sus pantallas. Al-Isra o el Mi'raj. En árabe, ¿qué significa Isra? Los árabes, cuando utilizan esta palabra, literalmente quieren decir a la marcha o el viaje que se hace de noche. Cuando los árabes dicen Isra, se refieren a la marcha o viaje que se hace de noche, es decir, a un viaje o una marcha nocturna. Esta es la definición literal, la definición lingüística de Isra. ¿Y qué significa Mi'raj? Para los árabes, en el idioma árabe, el Mi'raj es un elevador, un instrumento que sirve
para levantar algo. Eso es Mi'raj en el idioma árabe. Pero lo que nos interesa hoy es qué significa islámicamente hablando Isra wa Mi'raj, para así tener el concepto más claro. Según el Islam, les digo que el Isra se refiere al milagroso viaje nocturno que hizo el profeta desde la Meca hasta Jerusalén, hasta la mezquita de Jerusalén. Repito, el Isra, según el Islam, se refiere al milagroso viaje nocturno que hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam desde la Meca hasta la mezquita de Jerusalén, el Masjid al-Aqsa. Y el Mi'raj se refiere o hace referencia al vehículo que elevó el profeta, que lo elevó al profeta sallallahu alaihi wasallam desde Jerusalén hacia los cielos y llegar afuera del universo, pasando por los 7 cielos hasta llegar a la presencia directa de Allah, hasta llegar a donde está Allah. Esto es el Mi'raj. Repito, el Mi'raj se refiere al vehículo que elevó al profeta sallallahu alaihi wasallam desde Jerusalén, pasando por los cielos, por los 7 cielos, hasta llegar a la presencia directa de Allah, hasta llegar a donde está Allah, hasta donde está Allah subhanahu wa ta'ala. Y hay una sura del Corán que hace referencia o lleva por título este hecho, este viaje milagroso del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y es la que lleva el mismo nombre, Surat al-Isra, la sura o capítulo del viaje nocturno, cuyo primer versículo empieza así, se lo pongo en sus pantallas. Y dice este versículo: Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. En español: glorificado sea quien transportó a su siervo durante la noche desde la mezquita sagrada, es decir, de la Meca, a la mezquita lejana de Jerusalén, cuyos alrededores bendijimos para mostrarle algunos de nuestros signos. Él es omnioyente, omnividente. Y de aquí parte nuestra clase de hoy. Primero vamos a ver cuándo sucedió esto. ¿Cuándo? Y os digo, hermanos y hermanas, que nuestros sabios difieren en el día, el mes y el año que tuvo lugar este viaje milagroso del profeta sallallahu alaihi wasallam. Los sabios, nuestros sabios, difieren no solo en el día, sino en el día, el mes y el año que tuvo lugar el Isra, este viaje milagroso del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ¿por qué difieren? Ya que no hay ninguna prueba del Corán o de los hadices auténticos que indique la fecha, el día, el mes o el año que tuvo lugar este hecho, este viaje milagroso. Pero, aun a pesar de esta diferencia, todos los sabios concuerdan, están de acuerdo, todos ellos, que este viaje tuvo lugar después de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fuera designado profeta y antes de que emigrara a Medina. Es decir, tuvo lugar entre esos dos periodos de tiempo. Repito, tuvo lugar después de que el profeta sallallahu alaihi wasallam fuera designado profeta y antes de que emigrara a Medina. Entre ese tiempo, entre esos dos periodos de tiempo, entre esos dos límites, tuvo lugar este viaje nocturno. Es esto en el que están de acuerdo todos los sabios. Y están de acuerdo también todos los sabios, y cuando digo los sabios me refiero a los sabios muhaqqiqin, a los de Ahlus Sunnah o el Jama'a. También todos ellos están de acuerdo que se produjo estando despierto el profeta sallallahu alaihi wasallam. No se produjo cuando estaba dormido. Es decir, el Isra no es un sueño que tuvo el profeta en el que vio que estaba viajando, yendo por los cielos, para nada.
Este viaje milagroso se produjo estando despierto el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y fue en cuerpo y alma. Fue en cuerpo y alma debido a la prueba clara y contundente que aparece en esa ley que las acabo de recitar y poner en sus pantallas, en la ley que habla sobre este hecho. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: glorificado sea quien transportó a su siervo durante la noche. Y aquí separan los sabios, dicen a su siervo, y la palabra siervo implica un siervo implica que está compuesto de cuerpo y alma. Por tanto, esta es una prueba clara, contundente a los que dicen que solo tuvo lugar, por ejemplo, que solo fue el alma del profeta quien viajó, que su cuerpo no. Con esto les decimos que este viaje tuvo lugar, primero, entre el periodo que va desde que el profeta es designado profeta hasta antes de su migración. Tuvo lugar cuando estaba despierto el profeta, se produjo estando despierto el profeta y no dormido, y se produjo en cuerpo y alma, en cuerpo y alma. Y con esto abro un pequeño paréntesis al ver que, porque les acabo de decir que no hay fecha exacta, los sabios difieren en la fecha, el día y el mes, no hay fecha exacta. Por ejemplo, no se puede decir que tuvo lugar el 10 del quinto mes islámico, no se puede decir eso porque no hay un hadith auténtico o prueba que lo indique. Por eso vemos lo equivocado que están aquellas personas que celebran la noche que llaman el Isra, la noche del Isra, como conmemorando este viaje nocturno del profeta. Hay musulmanes que lo suelen celebrar el 27 de Rajab. Según ellos, el 27 de Rajab es cuando el profeta hizo este viaje nocturno, este viaje milagroso. Y están equivocados porque no hay prueba alguna que indique que efectivamente tuvo lugar ese día o ese mes o ese año. Y más allá de esto, aun si lo hubiera, el profeta y sus compañeros jamás conmemoraron este viaje, jamás lo celebraron. Por tanto, quienes celebren este viaje milagroso del profeta sallallahu alaihi wasallam, realmente están cometiendo innovación en el Islam. Es bid'a y le pedimos a Allah que aleje de nosotros todas las innovaciones. Amén. Ahora sí, empezamos a describir este bonito viaje. De verdad, es maravilloso, como alegra los corazones el escuchar tantas cosas a la vez, tantas cosas que no vemos con los ojos, pero que nos llega de un mensajero veraz, de un mensajero sincero, de un mensajero que no habla por capricho, que no habla por antojo propio, sino que todo lo que dice le es revelado por Allah. Hermanos y hermanas, queridos en Allah, en una noche, casi al final de una noche tranquila, donde todo estaba calmado, se abrió el techo de la casa en donde estaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en la Meca. Se abrió el techo de su casa y el ángel Gabriel, Jibril alayhi salam, descendió hasta la habitación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y fue hasta donde estaba el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Le abrió su camisa y le hizo un corte en su pecho. Luego de esto le sacó el corazón y lo lavó en las aguas de Zamzam. Lo lavó en las aguas de Zamzam. Después de finalizar el lavado, lo puso en un recipiente de oro lleno de imán, es decir, de fe y hikma y sabiduría. Después de lavar su corazón, lo puso en un recipiente de oro que estaba lleno de fe y de sabiduría. Y luego lo colocó nuevamente en el pecho del profeta sallallahu alaihi wasallam y lo cerró. Le sacó el corazón, lo puso en un recipiente lleno de fe y de sabiduría y después lo devolvió a su pecho y cerró. Esto es un hadith que está en Bukhari y Muslim. Es un hadith que relata Anas ibn Malik y Abu Dar, que Allah esté complacido con ambos. Por tanto, es un hadith auténtico. Luego de esto, el ángel Gabriel despertó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Cuando Muhammad se levantó, sallallahu alaihi wasallam, el ángel lo tomó de la mano y lo llevó fuera de la casa, hasta la puerta de la Kaaba. La Kaaba es ese recinto sagrado en donde cuando los musulmanes peregrinan o circunvalan alrededor de él. Lo suelen ver muchas veces en imágenes, en fotos, en vídeos, en televisión. Esa es la Kaaba, la mezquita, el recinto sagrado, el primer recinto sagrado que se construyó en la tierra para adorar a Allah. Por tanto, el profeta le tomó de la mano, Jibril tomó al profeta sallallahu alaihi wasallam de la mano y lo llevó fuera de la casa hasta la puerta de la Kaaba. Allí, cuando llegaron a la puerta de la Kaaba, se encontraron con un extraño animal, que no era como los que había en la tierra. Era más pequeño que una mula, pero más grande que un asno. Tenía color blanco y tenía un ala en cada una de sus patas traseras. Le dijeron que su nombre era Al-Buraq. Lo escribo. Al-Buraq. Así, este era el animal que vio el profeta sallallahu alaihi wasallam. Es más pequeño. El profeta lo describe así, dice, era más pequeño que una mula, pero más grande que un asno. Tenía color blanco y tenía un ala en cada una de sus patas traseras. Y Buraq deriva de la palabra árabe que significa barq. Y barq hace referencia a destello de luz, a un destello de luz. Y este animal era muy veloz. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que donde ponía su vista, este animal, hasta ahí alcanzaba la zancada. Donde ponía su vista, hasta ahí llegaba su zancada. Entonces, Jibril, el ángel Gabriel, ayudó a subir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y ambos se fueron hacia el norte, es decir, hacia el norte de la Meca. El Buraq se montaron, es decir, se montaron encima de él, y el Buraq salió con Jibril y nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam hacia el norte. El Buraq salió hacia el horizonte y en pequeños instantes, llegaron hasta Jerusalén. En pequeños instantes llegaron hasta Jerusalén. Y allí el profeta sallallahu alaihi wasallam desmontó y ató al animal en el aro de la puerta de la mezquita de Jerusalén, la mezquita del Aqsa, el Masjid al-Aqsa. Lo ató en el aro de la mezquita donde concurrían los profetas. En la mezquita del Aqsa, en el aro de la puerta, ahí solían concurrir los profetas de Allah. Ahí solían reunirse, ahí solían hablar, ahí solían nutrirse. Ahí es donde todos se encontraban, los profetas de Allah. Después de atar al animal en el aro de la puerta de la mezquita del Aqsa, el mensajero sallallahu alaihi wasallam entró en la mezquita del Aqsa y rezó 2 rak'as. Oró 2 rak'as. Cuando finalizó, se dio cuenta, subhanallah, se dio cuenta que un grupo de otros profetas también estaban allí haciendo el salat. Por tanto, Allah le trajo a todos los profetas ahí, a las almas de todos los profetas, los trajo ahí, donde estaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En esa mezquita se reunieron todos ahí, y el profeta rezó él de imam, de todos los mensajeros, de todos los profetas que Dios envió a la humanidad. Nuestro profeta hizo el salat de ellos, siendo nuestro profeta, el profeta Muhammad, el imam de todos ellos. Entre estos profetas vio al profeta Moisés, que la paz de Allah sea con él, vio al profeta Jesús, que la paz de Allah sea con él, y vio al profeta Abraham también, que la paz de Allah sea con él. Y cuando finalizó el salat de los profetas, alguien le dijo, este es Malik, el guardián del fuego, el guardián del infierno, dale tu salam, es decir, salúdalo. Y cuando el profeta se dio la vuelta hacia él, el ángel lo había saludado primero. Esto es un hadith
Lo que he dicho está en Sahih Muslim. Luego de esto, luego de salir de la mezquita, cuando finalizó el salat, Jibril, el ángel Gabriel, le trajo 2 recipientes. Un momento, por favor, hermanos. Sí, le trajo 2 recipientes. Pensaba que no se me escuchaba. Después de esto, después de este salat, el ángel Gabriel le trajo 2 recipientes al profeta sallallahu alaihi wasallam y se los mostró. Un recipiente tenía vino y el otro tenía leche, tenía leche en su interior. Le trajo 2 recipientes, uno tenía vino y otro tenía leche, para ver cuál escogía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces el profeta eligió sallallahu alaihi wasallam el recipiente que tenía leche y bebió. Entonces el ángel Gabriel le dijo: has sido guiado hacia la fitra, es decir, al estado natural con el que Allah creó a los seres humanos. Este es un hadith relatado por Abu Huraira y que está en Sahih Muslim también. Por tanto, un hadith auténtico. Y después de esto comienza el ascenso hacia los cielos, comienza el Mi'raj. Porque lo que hemos descrito ahora es el Isra desde la mezquita de la Meca hasta Jerusalén, hasta la mezquita del Aqsa en Jerusalén. Pero ahora comienza, y antes de comenzar el Mi'raj, quiero pararme en esta mezquita, en la mezquita del Aqsa, la mezquita de Jerusalén, para abrir un paréntesis y aclarar unas cosas en las que muchos hermanos suelen errar. La primera de ellas es que muchos hermanos y hermanas suelen pasarse fotos de esta mezquita por internet, y en vez de pasar la mezquita verdadera, es decir, el Aqsa, suelen confundir la mezquita del Aqsa con la mezquita del domo de piedra, esa que tiene un domo ahí como de tono de oro. El domo de piedra, esa no es la mezquita al-Aqsa, esa se llama domo de la piedra. La mezquita del Aqsa es otra distinta que seguramente también habrán visto. Esta es la primera aclaración. La segunda, le lanzamos una pregunta, y es: mucha gente se pregunta esto, ¿quién construyó la mezquita del Aqsa, la mezquita de Jerusalén? ¿Quién construyó la mezquita del Aqsa de Jerusalén? Les digo que hay diferencias de opinión entre los sabios, pero la más correcta, debido a los hadiths que voy a dar, es la que dice que la mezquita de Jerusalén, la mezquita del Aqsa, la construyó el profeta Ibrahim, el profeta Abraham, que la paz de Allah sea con él. Y la prueba es un hadith que está en Bukhari y Muslim, un hadith auténtico, en el que Abu Dhar, que Allah esté complacido con él, dice: oh mensajero de Allah, ¿cuál fue la primera mezquita que se construyó en la tierra? Abu Dhar, un compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le pregunta al profeta y le dice: ¿cuál fue la primera mezquita que se construyó en la tierra? Respondió el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam: el Masjid al-Haram, es decir, el recinto sagrado de la Meca, el Kaaba. Dijo el mensajero: el Masjid al-Haram, es decir, la mezquita de la Meca, la Kaaba. Dice Abu Dhar, ¿y después de la mezquita de la Meca? Respondió el profeta sallallahu alaihi wasallam: la mezquita del Aqsa. Dijo el mensajero: la mezquita del Aqsa, la mezquita de Jerusalén. Entonces Abu Dhar preguntó y le dijo: Ya Rasulullah, ¿y cuánto tiempo hubo entre las dos mezquitas? Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: 40 años. 40 años hubo desde que se construyó la mezquita de la Meca hasta que se construyó la mezquita de Jerusalén. Solo hubo un lapso de tiempo de 40 años. Esto es un hadith auténtico que está en Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim. Por tanto, ¿qué entendemos por este hadith? Porque hay mucha gente que piensa que fue el profeta Salomón
quien construyó la mezquita de Jerusalén. Hay mucha gente erradamente que piensa que fue el profeta Salomón quien construyó la mezquita del Aqsa, pero esto no puede ser así, porque entre el profeta Abraham y el profeta Salomón, hubo entre ellos 900 años, hubo un lapso de tiempo de 900 años, tal como nos dicen los sabios y los historiadores. Y hasta hay quienes dicen que hubo entre ellos, entre Abraham y Salomón, 1000 años de edad, de apariencia. El profeta Abraham, después de morir, tenemos que esperar 900 años o 1000 años, y ahí entonces es cuando nace el profeta Salomón. Y el hadith nos dice que entre las dos mezquitas hubo solamente 40 años. Y nosotros sabemos que fue el profeta Abraham con su hijo Ismael quienes levantaron al-Qawa'ida min al-Bayt, es decir, las edificaciones de la Meca. Fue el profeta Abraham junto con su hijo Ismael quienes construyeron y levantaron las edificaciones de la Kaaba. Y los 40 años posteriores entran en el periodo en el que el profeta Abraham estaba vivo, por tanto no fue Jerusalén. Ya que el profeta Abraham, después de terminar de construir la Kaaba, volvió a la tierra de Sham, la que actualmente conocemos como Siria, Palestina, Líbano y Jordania. Y cuando volvió a esta tierra de Sham, ahí construyó la mezquita del Aqsa, el profeta Abraham. Ahí es donde construyó la mezquita de Jerusalén para así adorar a Allah. Nos dice el Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dice, la mezquita del Aqsa data de tiempos del profeta Abraham, y cuando llegó el profeta Salomón, lo único que hizo fue ampliarla y la hizo más grande. Es decir, que el profeta Abraham la había construido pequeña, era pequeña, pero cuando llegó el profeta Salomón simplemente la amplió. Pero ¿quién puso la base? ¿Quién la construyó por primera vez? El profeta Ibrahim, que la paz de Allah sea con él. Dicho esto, ahora sí, empezamos el ascenso del profeta sallallahu alaihi wasallam hasta los cielos, lo que conocemos como al-Mi'raj. Después de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dejó la mezquita del Aqsa, le trajeron el Mi'raj, es decir, ese elevador que lo elevó a los cielos. Jibril lo ayudó, el ángel Gabriel lo ayudó a subir, y el Mi'raj ascendió rápidamente hasta los cielos, atravesando el sistema solar. Subhanallah. El profeta sallallahu alaihi wasallam y el ángel Gabriel viajaron a gran velocidad y rápidamente dejaron nuestra galaxia y atravesaron las otras hasta que llegaron hasta donde termina el universo. Y al final del universo llegaron al límite del cielo más bajo. Ustedes saben que hay 7 cielos. Pues el profeta y Gabriel llegaron al límite, primero llegaron al límite del cielo más bajo. Entonces Gabriel le pidió que se abran las puertas. Le preguntaron, ¿quién es? Cuando golpeó para que se le abran las puertas, le dijeron, ¿quién es? Dijo, soy Gabriel. Le dijeron, ¿y quién está contigo? Les dijo, Muhammad, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le dijeron, ya fue enviado, es decir, ya fue enviado para subir a los cielos. Cuando Gabriel les dijo que sí, el guardián de las puertas del cielo dijo, bienvenido, es decir, al profeta sallallahu alaihi wasallam. Es bueno que haya venido, mashallah. Y entonces la puerta del cielo, del primer cielo, se abrió. Cuando llegaron al primer cielo, al cielo más bajo, el profeta sallallahu alaihi wasallam vio a un hombre sentado junto a un gran grupo de gente que estaba a su derecha y otro grupo a su izquierda. Un hombre sentado y había gente a su derecha y gente a su izquierda. Cuando el hombre miraba a aquellos que estaban a su derecha, se reía. Y cuando miraba a aquellos que estaban a su izquierda, lloraba. El profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó al ángel Gabriel, ¿quién era ese hombre? ¿Y por qué? ¿Por qué cuando mira a la derecha se ríe, se alegra, y cuando mira a la izquierda se pone a llorar?
Le contestó Gabriel: este hombre es tu padre Adán, salúdalo. Cuando el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam lo hizo, el profeta Adán también lo saludó y le dijo: bienvenido, oh buen hijo y buen profeta. Bienvenido, oh buen hijo y buen profeta. Entonces Gabriel le dijo: esas personas que están a su derecha y a su izquierda son las almas de sus descendientes. Aquellos que están a la izquierda son los habitantes del infierno, los que irán al infierno. Esa es la razón por la que cuando los mira se pone a llorar. Y esos que están a su derecha son las almas de los habitantes del paraíso. Y por eso cuando mira a su derecha se ríe y se alegra. Luego Jibril lo llevó hasta el segundo cielo. Pasaron por el primer cielo, en donde vieron a Adán con este grupo de gente a su derecha y a su izquierda. Luego siguieron subiendo, siguieron ascendiendo y llegaron hasta el segundo cielo, donde se encontraron con el profeta Jesús, mashallah, con el profeta Jesús y con Juan, es decir, el hijo de Zacarías. Y arriba les saludaron al profeta Jesús. Jesús les respondió, le dieron la bienvenida y luego siguió ascendiendo con el profeta Gabriel y llegaron al tercer cielo y encontraron y saludaron al profeta José, Yusuf, que la paz de Allah sea con él. Después los saludaron, les respondió, les dio la bienvenida y siguieron ascendiendo. Y más arriba, en el cuarto cielo, vieron y saludaron al profeta Idris, al profeta Enoc, en español, el profeta Enoc. Le saludaron, le respondió el saludo, les dio la bienvenida y siguieron ascendiendo. Y en el quinto cielo vieron al profeta Aarón, al profeta Harún, que la paz de Allah sea con él. Les saludó, les saludaron, les dio la bienvenida y siguieron ascendiendo. Y llegaron al sexto cielo y encontraron al profeta Moisés. Cuando pasó nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam cerca del profeta Moisés, este lloró. El profeta Moisés se puso a llorar. Cuando le preguntaron por qué lloraba, respondió: estoy llorando porque son muchos los seguidores de un hombre joven quien fue enviado como profeta después de mí, y entrarán al paraíso más que mis seguidores. La ilaha illallah. Esto es una alegría, una buena nueva para todos los musulmanes que siguen al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nosotros seremos la nación que más entre al paraíso de todas las naciones de los profetas. Y el hecho de que el profeta Moisés haya llorado no quiere decir que es un sentimiento negativo hacia el profeta ni que lo envidiaba, para nada. En árabe los sabios diferencian entre hasad, envidia, y entre ghibta, hasad y ghibta. El hasad, la envidia, es desear que fulano no tenga esa cosa buena por la que yo le envidio, desear que no la tenga. En cambio el ghibta es desear esa cosa pero sin que se le vaya a esa persona. Son simplemente desear tener lo mismo, nada más. Y esto es positivo, algo positivo. Desear tener lo que tiene una persona es algo positivo. Es negativo cuando ya quieres que esa persona ya no la tenga más. Le dices, ojalá que ya no tenga esa cosa por la que tú le envidias. Esto es lo que le pasó al profeta Moisés. Entonces siguieron ascendiendo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el ángel Gabriel y llegaron al séptimo cielo. Y ahí se pidió permiso y llegaron hasta y encontraron en él al profeta Abraham, profeta Ibrahim alayhi salam, que estaba inclinado sobre su espalda contra la casa de la adoración llamada el Beit al-Ma'mur. Se lo escribo. Hay una casa de adoración, el Beit al-Ma'mur. Hay una casa de adoración en el séptimo cielo que se llama el Beit al-Ma'mur. Y el profeta Abraham estaba apoyado con su espalda contra esta casa de adoración. Y esta casa, para que sepan más, de adoración, es la casa que utilizan los ángeles para adorar a Allah, ya que los seres humanos utilizan la Kaaba, el recinto de la Kaaba, para adorar a Allah. Los ángeles en el cielo utilizan esa casa.
cada vez que entran, y entran a diario, dice el profeta, entran a diario 70.000 ángeles para adorar a Allah en esta casa y no vuelven a volver, y no vuelven más. Entran en ella 70.000 ángeles diariamente y ya no se les ve más. Luego, el ángel Gabriel condujo al profeta sallallahu alaihi wasallam hacia el árbol del loto del límite, Sidratul Muntaha. Después lo condujo hacia el árbol del loto del límite. Y nos describió este árbol, el profeta sallallahu alaihi wasallam, y nos dijo que sus hojas, las hojas de este árbol, eran como las orejas de los elefantes. Y sus frutos eran tan grandes como las jarras de barro. Y este árbol del loto del límite, ¿por qué recibe este nombre? Porque marcaba el límite donde el cual el ángel Gabriel ya no podía avanzar más. Hasta ahí era el límite donde podía el ángel Gabriel llegar. Más allá, ya al ángel Gabriel se le es prohibido avanzar más. Pero Allah le permitió a nuestro profeta avanzar más, ir más allá de este árbol, donde le habló directamente al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, donde Allah subhanahu wa ta'ala, el Señor de los cielos y de la tierra, el Señor de los seres humanos, el Señor de todas las criaturas, le permitió al profeta avanzar más del árbol del loto del límite y hablarle directamente al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahí Allah le reveló al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam los últimos versículos de la sura Al-Baqarah, la sura La Vaca, segundo capítulo del Corán. Ahí es donde le reveló los últimos versículos de esta sura. Y le prometió que incluso el mayor de los pecados de sus seguidores, de los musulmanes, sería perdonado si no cometían shirk, asociación, idolatría, si no le atribuían copartícipes a Allah en su adoración. Y ahí Dios le hizo obligatorio el salat. Ahí es donde Allah le hizo obligatorio al profeta sallallahu alaihi wasallam, le dijo: ordena a tu gente realizar el salat. Y le ordenó realizar 50 oraciones al día. 50 oraciones al día. Después de esto, le ordenó al profeta realizar 50 oraciones al día. Después de esto, el profeta bajó otra vez por los cielos, hasta llegar al sexto cielo, donde pasó cerca de Moisés. Y Moisés le preguntó: ¿qué adoración te había ordenado Allah? ¿Qué te ordenó Allah? Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le informó que le había prescrito 50 oraciones al día, le dijo el profeta Moisés, y fíjense qué importante es aconsejar. Le dijo el profeta Moisés: tu gente, tu nación, no será capaz de hacer 50 oraciones diarias. Te juro por Dios, te juro por Allah, que he probado a los hombres antes de tu tiempo, y traté de hacerlo mejor con los hijos de Israel. Vuelve donde Allah y pídele que te rebaje ese número, que haga las cosas más fáciles para tu pueblo, que rebaje ese número, porque 50 es mucho para tu nación. El profeta sallallahu alaihi wasallam así lo hizo, y Allah le empezó a rebajar, le rebajó 10. Y otra vez pasó por donde Moisés y le dijo lo mismo a Moisés. Entonces el profeta estuvo así, yendo y viniendo entre Allah y Moisés, hasta que Allah se las rebajó y se las redujo a 5 oraciones diarias. Fíjense, desde 50 hasta 5. Después de que se le rebajó hasta 5, pasó por el profeta Moisés y le dijo: ¿en cuánto se han quedado ahora? Le dijo el profeta: en 5 oraciones. Le dijo el profeta Moisés: no, es mucho para tu nación, vuelve y que te las reduzca. Y ahí el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: tengo vergüenza de volver a mi Señor
estoy satisfecho y me someto. Subhanallah. Esto es un hadith que está en Bukhari, relatado por Anas ibn Malik. Le dijo al profeta: tengo vergüenza de volver a mi Señor. Es decir, ya le había pedido mucho. Estoy satisfecho y me someto. Pero de repente escuchó una voz que decía: Allah dijo, son 5 oraciones diarias, pero tienen la recompensa de 50. Es decir, Allah nunca cambia su promesa. Realizamos 5 oraciones al día, pero cada una vale por 10. Y en total son 50 oraciones. Qué gran bendición la de Allah, subhanahu wa ta'ala. Entonces, después de esto, el profeta sallallahu alaihi wasallam fue conducido hasta el paraíso. Y Allah le enseñó el paraíso. Y por eso cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam nos relata cómo es el paraíso, lo describe, es cuando lo vio en el Isra o el Mi'raj, y cuando Allah le da visiones para ello. Visiones en donde observa el paraíso. Y nos dijo que vio cúpulas de perlas y que su tierra, la tierra del paraíso, era de almizcle. Subhanallah. Y nos dijo también en otro hadith que en el paraíso hay lo que ningún ojo humano ha visto y lo que ninguna mente haya podido imaginar. Y también Allah le enseñó el infierno y le mostró las escenas de lo que sucedería en el futuro para la gente, aquellos que entren al infierno. Y vio que la gente recibiría terribles castigos por sus pecados en este fuego infernal. Y después de todo esto, el profeta sallallahu alaihi wasallam tomó otra vez el Mi'raj y descendió con el ángel Gabriel hasta la mezquita de Jerusalén. Allí estaba al-Buraq, ese animal que lo trajo a la mezquita de Jerusalén. Allí se montó encima del Buraq y regresó hasta la Meca, hasta su casa, donde encontró, fíjense si fue tan rápido este viaje, a pesar de todas las descripciones, encontró que su cama aún estaba tibia, aún estaba cálida, que no se enfrió su cama, estaba aún. Esto nos prueba de lo rápido que fue el viaje, que para Allah no hay, pues si para nosotros hay tiempo, no es lo mismo para Allah, subhanahu wa ta'ala, porque Él es poderoso sobre todas las cosas. Él es poderoso sobre todas las cosas. Fíjense solamente cuando uno sueña, cuando está en sueños, a lo mejor es 2 minutos nada más que está soñando, pero lo que ve en el sueño son cosas que está todo el día contándolas. Subhanahu wa ta'ala. Y cuando se despertó a la mañana siguiente, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue hasta el lugar de encuentro de la tribu de Quraysh, de los incrédulos de la Meca. Y ahí estaba su gran enemigo, Abu Jahl. Y fue el profeta sallallahu alaihi wasallam donde Abu Jahl, un incrédulo, idólatra de la Meca, y le informó al profeta de su viaje. Entonces Abu Jahl empezó a llamar a todos los Quraishíes, a todos los incrédulos de la Meca, para que escuchasen lo que le estaba diciendo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y cuando escucharon los incrédulos lo que el profeta les relataba, todos ellos lo miraron sorprendidos y con incredulidad, y empezaron a mofarse de él, a burlarse de él. Incluso algunos que ya eran musulmanes, que todavía tenían la fe muy débil, dejaron el Islam por esto y regresaron a la incredulidad, porque el profeta les había relatado un cuento, según ellos, que les parecía increíble. Decían: ¿cómo tú dices que has ido desde la Meca hasta Jerusalén en una sola noche, en parte de una noche, y de ahí subiste a los cielos, volviste y estás aquí con nosotros? Si nosotros solamente para ir hasta Jerusalén, si vamos en caballo o en camello, tardamos más de un mes. Solamente para ir, y para volver otro más de un mes. ¿Cómo tú dices que fue solamente en parte de una noche y que de ahí fuiste a los cielos y volviste? Y ahí empezaron a burlarse de él. Y estos incrédulos corrieron donde estaba Abu Bakr, un gran compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, el primer califa
de los musulmanes después de la muerte del profeta. Y le dijeron tu compañero Muhammad sallallahu alaihi wasallam está diciendo que en una noche, que solamente en parte de una noche había viajado hasta Jerusalén y que había rezado ahí con los profetas y que de ahí fue a los cielos y regresó a la Meca. Abu Bakr, ¿qué dijo? Fíjense cuando la fe de un creyente está muy firme en su corazón. Dijo Abu Bakr: por Allah, si realmente dice esto, les ha dicho la verdad. Si realmente él ha dicho eso, ciertamente ha dicho la verdad. No tenéis por qué sorprenderos de él. No hay nada de qué sorprenderse de él. Él me ha informado cosas más grandes que esas. Él me ha informado sobre lo que le llega de Allah desde los cielos, todo lo que le revela Allah. Y yo le creo. Y yo le creo. Y eso es más grande aún. ¿Cómo no le voy a creer en esto? Y a causa de esto, de esto que hizo Abu Bakr, desde entonces el compañero Abu Bakr le apodaron Abu Bakr as-Siddiq. As-Siddiq es decir, el aseverador de la verdad. Él es como decir el confirmador de la verdad. Entonces la gente le dijo al profeta, a los incrédulos, le dijeron: vale, danos una prueba de lo que has dicho tú. Por ejemplo, le dijeron, ellos sabían que el profeta nunca había ido a la mezquita de Jerusalén, porque el profeta estaba en la Meca, nació en la Meca y solamente salió para ir con su tío a Siria nada más, cuando era pequeño todavía, con su tío Abu Talib. Y sabían que él nunca fue a la mezquita de Jerusalén. Entonces le dijeron: bueno, descríbenos cómo es la mezquita de Jerusalén, cómo es la mezquita del Aqsa. Nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith, nos dice: entonces empecé a sudar, me preocupé mucho, porque yo no me paré a ver los detalles de la mezquita ni nada. Yo simplemente entré, recé y salí. Yo no me paré a mirar cómo son sus ventanas, cómo esto, lo otro. Y estaba de noche y no le prestó atención a sus detalles. Pero subhanallah, nos dice el profeta: pero cuando los incrédulos me pedían esta prueba, de repente Allah me puso delante de mis ojos, en lo alto del cielo, una visión en la cual pude ver la mezquita de Jerusalén enfrente mía, como si la estuviera viendo. Y entonces empecé a describirla, incluso empecé a describirla con detalles muy minuciosos. Empezó a decir cómo son sus puertas, de qué están hechas sus puertas, cómo son sus ventanas, qué color tienen, qué forma tienen, cómo son esto, lo otro. Empezó a describir la mezquita exactamente cómo era. Y ahí cuando vieron esto, mucha gente ya ahí le creyó, pero otros por orgullo siguieron negando esto. Y ahora vamos a ver, esto ya es el relato, así finaliza este suceso del Isra o el Mi'raj, el viaje nocturno. Ahora vamos a ver qué importancia tiene el Mi'raj, qué importancia tiene tanto el Isra como el Mi'raj para el profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué importancia tuvo primero el Isra? Y atención a esto, ¿qué importancia tuvo el Isra? Y os recuerdo, el Isra fue el viaje nocturno milagroso que hizo desde la Meca hasta Jerusalén. ¿Qué importancia tiene? Fue importante para él porque le permitió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam darles una prueba más a su gente, a la gente de la Meca, de que él era un profeta enviado por Allah. Ya que muchos de ellos no habían ido, ya que él nunca jamás, fue a la mezquita de Jerusalén, pero describiéndoles cómo era la mezquita, esto fue una prueba más para la gente de la Meca de que él realmente era un profeta de Dios. En cuanto a la importancia que tuvo para él
el Mi'raj, es decir, su ascensión a los cielos y todo lo que vio en los cielos, todos los signos que Allah le enseñó en los cielos, era para así fortalecerle, ya que como les digo, que antes de que se produjera esto, antes de que el profeta Allah le haya honrado con este milagroso viaje, porque es un honor, Allah le honró con este viaje y le bendijo. Antes de que se produjera este viaje, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se le había muerto su tío Abu Talib, y Abu Talib era alguien que ayudaba muchísimo al profeta sallallahu alaihi wasallam y lo protegía. La gente de la Meca quería matar al profeta, querían que el profeta saliese de la Meca o que dejara de invitar al Islam, pero aún así Abu Talib, su tío, le protegía. Y lo crió desde pequeño y lo protegió de todos los daños que le querían hacer la gente de Quraysh, los idólatras de la Meca. Por tanto, cuando su tío murió, Abu Talib, le afectó mucho al profeta en dos aspectos principalmente. Primero, porque murió siendo incrédulo, no aceptó el Islam. Y segundo, porque ahora ya no tenía quien le ayudara para protegerle contra los incrédulos. Y para que vean que más dolor sobre esto al profeta sallallahu alaihi wasallam, le pasó otro suceso más en ese año. Y es que 3 días después de la muerte de su tío, de Abu Talib, se murió su esposa Khadija. Subhanallah, fíjense qué golpe más duro recibió el profeta. Primero se le muere su tío, aquel que le protegía en la calle de los incrédulos, que le había criado. Y 3 días después se le muere su esposa, su amada Khadija, aquella que le ayudaba en la casa, aquella que era una alegría para él en su casa. Es decir, el profeta se sentía ya solo. Ella era quien lo consolaba, quien lo animaba. Cuando la gente de la Meca se burlaba de él, ella siempre fue una gran esposa. Y qué bueno sería que nuestras hermanas de hoy en día leyeran sobre la biografía de Khadija y tomaran su ejemplo para así tratar a sus esposos. Le pido a Allah que le facilite esto a todas las hermanas que nos escuchen. Más dolor para el profeta. Fíjense, antes de que pase este viaje milagroso, el profeta tuvo que pasar mucho dolor. Primero se le muere su tío, como hemos dicho. Segundo, 3 días después se le muere su esposa Khadija. Luego de esto, ¿qué hizo el profeta? Fue a una ciudad cercana de la Meca que se llama At-Taif. Está como a 100 kilómetros de la Meca. Para así divulgar el Islam, el profeta fue a esta ciudad esperando que su gente fuera más amena, ya que en la Meca nadie le creía, en la Meca solamente recibía hostilidades y daño. Entonces dijo, voy a ir hacia Taif, hacia esta ciudad, tal vez ahí la gente sea más suave, más amena y pueda aceptar el Islam. Pero se encontró con lo peor. Le habían preparado niños, personas, hombres, con piedras y se las tiraban. Y fue apedreado el profeta hasta que lo expulsaron de la ciudad. Y le sangraba toda la cara. Le sangraba toda la cara, sus piernas. Y aún así se limpiaba la sangre y decía, oh Allah, perdona a mi gente, ya que ellos no saben. La ilaha illallah. Qué gran misericordia la del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y sus sandalias quedaron llenas de sangre, manchadas con sangre. Y después de todo esto, después de todas estas dificultades, Allah le honró, le recompensó, le premió con este viaje. Es como si Allah le dijera, si toda la gente de la tierra te odia, te hace daño, es hostil contigo, nosotros sí te queremos. Así pues sube hacia nosotros. Nosotros sí te amamos, oh Muhammad. Sube para nosotros. Nosotros sí te vamos a afirmar y te vamos a animar y te vamos a fortalecer. Por tanto, este viaje, el ascenso a los cielos, fue importante para el profeta sallallahu alaihi wasallam, porque así fue para él. Es como que le prepararon más espiritualmente para la próxima etapa, que sería más difícil cuando vuelva a la tierra, para así invitar más a la gente al Islam y esté más firme, porque Allah le enseñó en los cielos muchas cosas. Le enseñó el paraíso, le enseñó el infierno, lo pudo ver con sus propios ojos. Si antes solamente le decía a Allah que existe un paraíso y un infierno, ahora el profeta lo vio con sus propios ojos. Eso hizo que aumentase más su fe, su firmeza. Le habló Dios. Todas estas cosas, todos estos signos fueron un fortalecimiento para el profeta sallallahu alaihi wasallam.
Y vamos a terminar con un último punto, y es qué enseñanzas, qué lecciones aprendemos de todo esto, del Isra wal Mi'raj, de este viaje nocturno milagroso del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué aprendemos? La primera enseñanza, y por favor atención, la primera enseñanza es que Allah está por sobre la creación. Allah está sobre la creación, encima de la creación. Este hecho, este viaje de que Allah haya tenido que ascender hasta Allah, confirma de que Allah no está dentro de su creación. Su creación no le compone a Allah. Allah está fuera de su creación. Esta es la primera prueba, de que Allah está encima de nosotros, está sobre la creación. Segunda enseñanza, segunda lección que aprendemos de este viaje nocturno, es que no podemos ver a Allah en esta vida. No podemos ver a Allah en esta vida, ya que al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se le preguntó cuando habló con Allah, sus compañeros le dijeron, ¿viste a Allah? ¿Viste a Allah? El profeta sallallahu alaihi wasallam le contestó, había mucha luz, ¿cómo podría verlo? Había mucha luz, ¿cómo podría verlo? Esto es un hadith que está en Sahih Muslim. Por tanto, este hadith es una refutación para todos aquellos que piensan o que sostienen que el profeta vio a Allah en el día del juicio, en el viaje nocturno. Y la tercera enseñanza, la tercera lección que aprendemos de este viaje milagroso, es que la oración es algo muy importante, el salat. Todos los demás pilares del Islam, Allah se los enseñó al profeta estando él en la tierra, pero cuando le quiso revelar, ordenar el salat, la oración, tuvo que llamarle y que fuera hacia donde él, hacia los cielos. Este hecho nos hace ver la importancia de la oración para Allah y para nosotros, que para nosotros tiene que ser muy importante. Tenemos que ser de los que la rezan en su debido momento. Fíjense, Allah le tuvo que llamar al profeta hasta los cielos para decirle reza 5 oraciones. Ordena a tu gente rezar 5 oraciones. Los demás pilares del Islam se los reveló estando el profeta en la tierra, pero el salat no. Oh aquellos que despreocupan sus oraciones, vuelvan a Allah y arrepiéntense, porque el salat es después de la shahada el pilar más importante del Islam. Y por último, hacemos una pregunta que suele hacer mucha gente, y con esto sí finalizamos la clase, y es, ¿por qué el profeta sallallahu alaihi wasallam fue primero a la mezquita de Jerusalén y no directamente a los cielos? ¿Por qué Allah no le elevó directamente a los cielos, de la Meca y ya directamente a los cielos? ¿Por qué le llevó primero a Jerusalén, a la mezquita de Jerusalén, y después de ahí lo elevó a los cielos? ¿Por qué? Y les respondo, queridos hermanos y hermanas, nuestros sabios, que Allah les tenga misericordia, que Allah los proteja, que Allah los eleve en grados, nuestros sabios nos dan varias razones. Entre ellas vamos a mencionar las siguientes. La primera razón de que por qué el profeta fue primero a Jerusalén y ya después de ahí ascendió a los cielos y no directamente de la Meca a los cielos, dicen, porque si hubiera ido directamente a los cielos desde la Meca, no habría sabido responder a los incrédulos cuando le digan no te creemos, ya que nosotros nunca hemos estado en los cielos, no sabemos si lo que realmente nos cuentas está ahí en los cielos o no. Pero como fue primero a Jerusalén, ya tenía una prueba con la que confrontar a los incrédulos de la Meca cuando le digan, y efectivamente así le dijeron, no te creemos, danos a ver pruebas de la mezquita de Jerusalén. Por tanto, supuso como una prueba para que así la gente de la Meca crea en él como profeta enviado de Dios. La segunda razón de por qué fue primero a la mezquita de Jerusalén y ya después de ahí ascendió a los cielos es para que, y esto es importante, es para que nosotros los musulmanes siempre tengamos presente la mezquita de Jerusalén. Que siempre que pensemos en la Meca o en Medina, en la mezquita de Medina, que pensemos también en la mezquita de Jerusalén, porque Allah, fíjense, le
le transportó desde la Meca hasta Jerusalén para que en nuestros corazones siempre esté en esta mezquita. Ahí es donde se reunió el profeta con los mensajeros de Dios. Ahí fue donde rezó. Y hoy, por desgracia, está en manos de los judíos, en manos de los israelíes. Le pedimos a Allah que les saque esta mezquita de sus manos y que la devuelva para los musulmanes, inshallah. Una tercera razón de por qué fue el profeta primero a la mezquita del Aqsa y luego, y de ahí a los cielos, es para que Allah, dicen los sabios también, porque Allah quiso que él viera la qibla hacia donde él solía rezar antes, por un tiempo, porque para los que no lo sepan, lo digo, el profeta sallallahu alaihi wasallam y los musulmanes al principio solían rezar con dirección a la mezquita del Aqsa, la mezquita de Jerusalén. Estuvieron así 16 o 17 meses según el hadith de Sahih Muslim. Estuvieron así un corto tiempo rezando primero a la mezquita de Jerusalén y ya después cambiaron la qibla y rezaban con dirección a la Meca. Entonces él solía rezar con dirección a la mezquita de Jerusalén sin haberla visto. Entonces Allah es como si quisiera hacerle ver esa mezquita que él solía rezar, a la que él solía rezar antes. Y una cuarta razón también que dicen los sabios, le hizo ir primero a Jerusalén y luego a los cielos para así reencontrarlo con los profetas, para que así pudiera estar con todos los profetas ahí, verlos y rezar con ellos de imam. Y con esto acabamos la clase de hoy. Le pido a Allah que nos perdone cualquier error que haya podido surgir en esta clase, y ciertamente fue por nuestra culpa, y que cualquier acierto o cosa buena que hayamos dicho en esta clase realmente fue por su bendición y misericordia. Le pido a Allah que haga que estas clases sean con el único objetivo de agradarle a Él y no para obtener los halagos y los elogios de la gente. Glorificado sea Allah y alabanzas a Allah. No hay más Dios que Allah y Él es el más grande. Glorificado sea Allah. Glorificado sea Allah y Él es el más grande. Oh Allah, guíanos hacia quienes has guiado y pacifícanos con lo que has hecho sano, y dirige por nosotros a quienes eligiste que nos dirijan, y bendícenos con aquello que nos has dado, y sálvanos con tu misericordia y despéjanos de todo mal que hayas sentenciado, pues tú eres, ya Allah, quien vence y no se te vence. No se acobarda aquel a quien tú has apoyado, y no triunfa aquel a quien tú has declarado tu enemistad. Glorificado seas, Señor nuestro, y te has elevado. Te pedimos perdón, ya Allah, de todos nuestros pecados y errores, y a ti nos arrepentimos. Allahumma, Señor nuestro, infúndanos un temor de ti que nos haga alejarnos de los pecados, y una obediencia a ti que nos envíe hacia tu paraíso, e infúndanos en nuestros corazones una convicción que nos facilite afrontar los problemas de esta vida. Allahumma, Señor nuestro, haznos disfrutar de nuestros oídos y de nuestra visión y de nuestra fuerza mientras en vida nos mantengas, y haz que sea el legado de nuestra descendencia, y haz que nuestra justa venganza caiga sobre quienes nos maltrataron. Oh Allah, no hagas que nuestra desgracia sea nuestra religión. Ya Allah, la taj'al musibatana fi dinina. Y no hagas que lo mundano sea nuestra gran preocupación y la fuente de nuestro conocimiento, ni hagas que el fuego sea nuestro destino, y haz que el paraíso sea nuestra morada, ya Allah. Con tu misericordia, oh sumo misericordioso, oh Allah, tú eres perdonador, generoso, amas perdonar, así pues perdónanos. Ya Allah, tú eres perdonador, generoso, te gusta perdonar, así pues perdónanos. Ya Allah, Señor nuestro, si nos expulsas, ¿quién nos complacerá? Si nos alejas de ti, ¿quién a ti nos acercará? Señor nuestro, nuestros pecados hacia ti son muchos, y tu misericordia hacia nosotros es descendida. Oh Señor, perdónanos. Oh Rey de los Reyes, oh Señor de los mundos, oh Rey de los Reyes, oh Señor de los mundos, oh generoso, oh misericordioso. Nuestros pecados son muchos, y ansiamos tu misericordia y tu perdón. Allahumma, tú eres el rico y nosotros los pobres, y tú eres el fuerte y nosotros los débiles.
Allahumma, Señor nuestro, te rogamos el ruego de los miserables y te pedimos el socorro con la súplica de los temerosos. Oh Allah, libera la mezquita del Aqsa de todo judío perverso. Oh Allah, devuelve a la mezquita del Aqsa a los musulmanes. Oh Allah, libera a la gente de Irak de la opresión que están sufriendo día a día. Oh Allah, libera a Irak, a Palestina, a Afganistán de todo perverso incrédulo. Oh Allah, alégranos viendo que la mezquita del Aqsa sea de los musulmanes. Oh Allah, haznos de aquellos que luchan por esta religión y que la defienden con uñas y dientes. Wa akhiru da'wana, y nuestra última súplica es Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.